Buen día, chicos, con todos. Les voy a dar lo que es la clase de décimo, que corresponde a la clase 3.1 de la unidad 3. Esta es una grabación de la clase debido a que por problemas técnicos no se ha quedado grabada la clase con los alumnos que tuvimos el día de ayer. Ok, entonces esto es para los estudiantes que no pudieron ingresar a clase y pues tienen que revisar esto. Hoy vamos a ver lo que es clasificación de las plantas, ¿sí? En cuanto a lo que es clasificación de las plantas, tenemos el significado en lo cual mencionamos un concepto que pertenece al reino Plantae, reino de las plantas, del latín, proveniente del latín Plantae, ¿sí? Es el reino vegetal, que prácticamente tiene que ver con todo lo que es el reino de las plantas y sus composiciones, prácticamente lo que es la clasificación que tienen, con lo que tiene que ver con eh, con el estudio de botánico, prácticamente todo lo que tiene que ver en torno a lo que es las plantas. Tenemos dentro de esto las características del reino Plantae, que tenemos en las plantas algunas características muy pronunciadas. En este aspecto mencionaremos las que son más reconocidas. En el caso de lo que es la pared celular y los cloroplastos, que tiene que ver prácticamente con lo que es las células vegetales y lo que es el componente principal, que es la clorofila, para lo que es la fotosíntesis, la realización de la fotosíntesis. La movilidad de las plantas carecen de movilidad, pero tienen tendencia a tropismos. En este caso mencionaremos el fototropismo, ya que existen diversos tipos de tropismo, como el tropismo que ayuda a que las plantas eh, sean favorables hacia el agua, es decir, por eso existen plantas que también se mueven en diversos aspectos de una manera muy lentamente o el crecimiento es pronunciado hacia una cierta orientación que pareciera que la planta se ha movido de un lugar a otro con el paso del tiempo. En este caso, el fototropismo positivo es aquel donde la planta tiene una inclinación hacia la luz. Por ejemplo, si tenemos una planta en casa, la cual está fuera del acceso de la luz y cerca de ella está una ventana, pues esta planta va a tender a orientar su inclinación hacia lo que es la ventana, debido a que esta le proporcionará la luz suficiente como para realizar la fotosíntesis. También tenemos lo que es los cuerpos completos por celulosa, compuestos por celulosa, perdón, ¿sí? La cual menciona que un cuerpo de una célula vegetal o celulosa es de tipo de biopolímero incoloro, ¿sí? Inodoro, amorfo, insoluble en agua o alcohol o éster. Pues diversos tipos de células tienen esta característica y otras células vegetales tienen la característica de ser colorantes o viscosas. Entonces, a esto nos referimos con esta parte. Los miembros del reino vegetal, de todos los autótrofos, esta es la capaz de generar su propio alimento a partir de materia inorgánica. Es decir, que las plantas se alimentan prácticamente elaborando su propio alimento y esto prácticamente lo realizan a través de lo que es la fotosíntesis, alimentándose de lo que es la luz y lo que es la materia inorgánica en el suelo. Bien, tenemos la importancia del reino Plantae. Una de las importancias más grandes de la vida vegetal es lo que es la producción de oxígeno para lo que es el planeta, ¿verdad? Entonces, nosotros somos el- los seres con los que más dañamos lo que es el medio ambiente. Y esto prácticamente hace que se contamine lo que es el oxígeno, el medio ambiente en sí.
Las plantas hacen todo lo contrario. Las plantas nos ayudan a purificar el aire y a producir el suficiente oxígeno para que exista vida dentro del planeta. Dentro de esta rama ya había mencionado lo que es el área de la botánica. La botánica es el estudio de, o la ciencia biológica dedicada a conocer principalmente la botánica de las plantas, es decir, todo lo que tenga que ver con lo que es la taxonomía, con lo que tenga que ver la apreciación de las plantas, colores, división de especies, división de diferentes familias o géneros de distintas plantas. Entonces a esto nos referimos cuando mencionamos lo que es la botánica. De igual manera tiene lo que es su subyugación o su división en diferentes aspectos, ya sean un poco más generalizados. Dentro de esto existe la botánica sistemática, por ejemplo, donde se nota claramente lo que es los nombres científicos de cada planta y pues así como nosotros las conocemos con nombres generales, por ejemplo, el cerezo, por ejemplo, el maíz, por ejemplo, no sé, la papa, así, estos tienen sus nombres científicos, los cuales se caracterizan por la especie y lo que es la familia, nombrando primeramente lo que es la familia y luego pues, efectivamente lo que es la especie en una sola palabra, que nos ayuda a reconocer lo que es una especie de una planta que, que, que prácticamente es única, ¿sí? Su nombre es único. Por ejemplo, tenemos las musas, que son de la familia de los verdes, de los plátanos. Estas de aquí, las musas son consideradas así, prácticamente esta es una familia, ¿no? El musa, el género, la familia musa es caracterizada porque tiene las hojas anchas, porque tiene lo que es el fruto en forma de alargado, ya tienen la idea de lo que es como el guineo, el plátano, así. Este tipo de plantas se considera dentro de este género. Tenemos la clasificación de las plantas, como tenemos las plantas sin semillas, tenemos las plantas con semillas. En este caso, las plantas sin semillas son las que son de reproducción asexual, en la cual se reproducen a través de esporas, es decir, tenemos como gran ejemplo de esto los dientes de león, lo que es los helechos, que dispersan sus semillas a través del viento y no necesitan lo que es una fecundación de un óvulo para poder producir lo que es una nueva planta, sino que se produce a través de simplemente dispersión de la semilla de manera dehiscente. Recalco, la manera dehiscente es simplemente que se dispersa en el aire y se va la semilla a distintos lugares dispersados por el aire. Esto es dehiscente, es una planta dehiscente, para que tengan conocimiento. Y lo que tenemos las espermafitas, prácticamente vendrían siendo las plantas que tienen las monocotiledóneas, dicotiledóneas, que son prácticamente fecundadas por medio de lo que son las esporas, haciendo lo que es la fecundación del fruto y por ende la reproducción de este. Eh, por ejemplo, tenemos a lo que es el maíz. Si se han dado cuenta que el maíz empiezan a salir lo que son los choclos y esta tiene lo que es cierta como tipo cabellito en la parte del choclo, en la parte de arriba, ¿sí? Este tipo cabellito pues son la parte del órgano reproductor del maíz, el cual es fecundado gracias a las esporas que el maíz en la parte de la corola, la parte de arriba, en la parte del ápice final de la planta, tiene una especie como de tipo semillas, tipo parte granulada, en forma de chocita, en forma de coco. Entonces, estas de aquí, una vez sea el momento de fecundar, estas caen encima de estas plantas, perdón, de estos choclos, los caballitos, como mencionaba, y hacen la fecundación y dan origen a la semilla. A esto se refiere. Tenemos las monocotiledonias y las dicotiledonias, ya las había mencionado anteriormente. Monocotiledonias se refiere a lo que son las semillas que no se dividen en
se mantienen como una sola. Es decir, ponemos el ejemplo una vez más, lo que es el maíz. El maíz, ustedes pueden partir una semilla de maíz y van a ver que en su interior va a haber almidón y no hay más, ¿verdad? Y en cambio, si nosotros cogemos una semilla de frijol, la partimos por la mitad, abrimos la parte superior, ¿no? Y vamos a encontrar que la semilla tiene una división en dos partes, ¿no? Es como cortada por la mitad y se divide en dos partes. Estos son los cotiledones, ¿sí? Entonces, esto vendría siendo dicotiledón. Tenemos lo que son las caracterización de las procariotas o bacterias, las bacterias que prácticamente habitan en todo lo que es el, todo el ambiente, las archeas y también a esto los eucarias, ya que se familiariza con las bacterias debido a que estas también habitan dentro de lo que son los seres como los animales, la que son los hongos y las plantas, debido a que ya que las bacterias tienen capacidades tanto benéficas como maléficas. Entonces, digamos, ¿cuál vendría siendo una aplicación benéfica de las bacterias? Pues para lo que es el ser humano, las bacterias benéficas vendrían siendo lo que es la creación de productos. Por ejemplo, lo que es la creación del yogur. El yogur se hace a partir de bacterias que ayudan a fermentar lo que es la leche y los distintos compuestos que se utilizan para esto. Y también tenemos en las plantas que ayudan las bacterias en las plantas a lo que es la fijación de ciertos elementos que necesitan la planta para poder sobrevivir. Ayuda a lo que es la contemplación de minerales, ayuda a lo que es a combatir ciertos hongos que atacan a la planta. Pero las bacterias de este tipo son sumamente contadas, es decir, no existen tantas. Hay más bacterias dañinas que bacterias que pueden ser benignas, ¿no? Y cruzamos al siguiente tema con lo que es la clasificación de las bacterias según la forma de colorarse. Aquí tenemos lo que es en una caja de conservación en la cual podemos ver distintos tintes que se le aplican. Esto es debido a que estos tintes tienen la característica de pintar de color a ciertas bacterias que son del género específico. Es decir, esta que tiene cristalina violeta pinta a todas las que están en la caja, ¿verdad? En el círculo. Entonces, prácticamente existen bacterias de este tipo que se pueden pintar para distinguir qué tipo de bacterias hay. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que aquí pintamos con yodo de color naranja, ninguna se va a pintar. Es decir, que no hay bacterias, no existen bacterias de tipo que se pintarían con este yodo. Entonces, es una conservación de bacterias que solo tiene estos dos tipos de bacterias. Si existiera otro tipo de bacterias que pudiera identificar el yodo, pues se pintaría de naranja. En este caso, aquí tenemos el alcohol etílico al 95%, que lo aventamos directamente dentro de lo que es la caja. Y esta caja Petri va a contener lo que son la limpieza de lo que es las distintas bacterias. Por ejemplo, las bacterias tipo coco se van a mantener pintadas y las bacterias alargadas van a despintarse. Ahora tenemos la aparición de lo que es de la safarina y aquí esta safarina nos ayuda a identificar lo que son las bacterias gram negativo y las gram positivo. Es decir, que una vez tintadas con este color, identificamos qué tipo de bacterias son. Aquí tenemos lo que es la clasificación según su forma. Tenemos la forma de cocos, tenemos la forma de sedumonas, que son las que prácticamente un poco conocidas. Y aquí entre las más conocidas son las que contienen los flagelos, que se llaman salmonella, ¿sí? Esta es la forma de la bacteria normalmente que nosotros conocemos, sí, prácticamente como que hemos visto en la televisión o algún programa y siempre aparecen este tipo de bacterias así, como que tienen estos pelitos hacia los lados y que son como las patitas, algo así, ¿verdad? Entonces, existen varios tipos de bacterias, estas son sus formas. Sí, tenemos las que son de la bacteria de la tuberculosis, aquí podemos verla, es en forma tipo de longaniza o chorizo, como lo quieran ver. Aquí también tenemos lo que son la clorotris
Clostridium, del tétani. Esto se reproduce a través de esporas, son este tipo de esporas que están aquí. Y aquí tenemos de otras que son prácticamente en espiral, que es la treponema, ¿sí? Y tenemos la leptospira. La leptospira. Ok, chicos, esas son las formas que tendrían las bacterias normalmente. Y lo que son las archeas, lo que son los termófilos y lo que son los halófilos, ¿sí? Esta es una clasificación de las archeas. En esto se clasifican, no entraré en mucho detalle de eso. Y aquí veremos ya lo que son las preguntas de la clase. El reino planta es de las más antiguas dentro de lo que es el estudio del ser humano. Esto es verdadero. Y según un grupo de angiospermas que poseen un cotiledón en su embrión, esto es monocotiledón. Ok, chicos, esto ha sido la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por prestarme atención y pues conmigo será hasta otro día. Si tienen dudas sobre la clase o algún inconveniente, no duden en contactarme al WhatsApp que yo les estaré respondiendo gustoso. Muchísimas gracias y hasta luego.